Buenas noches, hermanos, hermanas. Nuevamente por YouTube. Ahora la llamamos hermenéutica. Mensajes breves, Marcos R. Andino. Este es el número 98. Nuestro tema es el segundo tema de la segunda parte de el grave error de no conocer las reglas de interpretación, o sea, segunda parte. Y antes de continuar con esto, quisiera dar dos agradecimientos. El primero de ellos es para su hermano Mauro, de la iglesia en La Crujía, San Martín, Buenos Aires, que nos ayudó a poder grabar ahora a través de la computadora. Y tiene más ventajas, obviamente, ¿no? Y en segundo lugar, agradecer a nuestro hermano Elías, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica en Catamarca, que me envió esta semana un video, una predicación, un estudio bíblico de Elvis Luis Carvallosa, que todos ustedes conocen, obviamente. Y entonces decía el título Génesis 1 y Génesis 2. Entonces yo le mando un mensajito, ¿no?, a este pastor amigo y le digo, ¿qué es? ¿Crítica o apoyo? Bueno, escuchalo. Así que lo escuché, gracias a Dios, coincide perfectamente bien con lo que dijimos la clase anterior y con lo que vamos a decir hoy. Es más, anunció allí que está terminando ya todo el libro de Génesis, así que próximamente se editará. Obviamente va a salir en castellano también, y en cuanto lo sepa, por este medio se los voy a decir, lo voy a compartir para que aquel que lo quiera comprar, obviamente yo lo voy a comprar urgente, ¿no? Bueno, nos había quedado pendiente el tema de las genealogías. Nuestro texto base sigue siendo Génesis 6, 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. ¿Y cuál fue la gran incógnita? Que hay algunos que opinan que estos llamados hijos de Dios eran ángeles caídos, eran demonios. Eso es una imposibilidad más grande que un edificio de 50 pisos. Pero igualmente hay que demostrarlo a través de la escritura. Bueno, el que no vio la primera parte, véala por favor. Y nos quedó esto sin decir, que existe en la Biblia, y para eso están las genealogías, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, para que nos ayude a la interpretación. O sea, las genealogías que figuran precisamente son una herramienta más para la interpretación. Y obviamente existe la genealogía incrédula ahí en Génesis, como la genealogía creyente. A la genealogía creyente se le llama hijos de Dios. Entonces no se llamó solamente a los hijos de Dios, a los ángeles, antes de que se creara la materia. No se le llamó a los patriarcas, como vamos a ver un poquito ahora solamente. No se le llamó hijo de Dios tampoco y solamente al pueblo de Israel. Y a nosotros se nos llama hijos de Dios, pero con la diferencia que nosotros además somos hijos de Dios. Ahí está la diferencia.
Bueno, la genealogía incrédula, o hijas de los hombres, o hijos de los hombres, es lo mismo. Se inicia con Caín. Caín fue el primer rebelde, el primer incrédulo, fue aquel que desobedeció lo que Adán mismo le enseñó. ¿Qué le enseñó a Adán? El sacrificio de sangre, símbolo del Señor Jesucristo. No habría perdón si no se creía en eso. Sabemos lo que hizo él. No aceptó la idea, mató a su hermano Abel, que sí lo había hecho, y lamentablemente su descendencia, su genealogía, llegó hasta el diluvio y ahí murieron todos. Viene el diluvio, de los 3 hijos de Adán, de Noé, perdón, Cam, el menor, también salió rebelde, también salió incrédulo. No creyó y no quería creer en lo que Noé le había enseñado, que eso ya venía desde Adán hasta Noé, ¿no? Pasando por todos estos que vamos a citar ahora, que son los llamados hijos de Dios. Entonces, Cam inicia nuevamente la rebelión e inicia nuevamente la genealogía incrédula, llegando, por supuesto, hasta Nimrod, famoso, renombrado cazador, que es el que estimula a la humanidad existente en ese momento, no sabemos qué cantidad podría llegar a ser, a que hicieran la torre de Babel. Ahí es cuando Dios dice, vamos a ver, ahí en Génesis, qué están haciendo los hijos de los hombres. Y es cuando confunde el idioma que utilizaban y nacen todos los idiomas originales que conocemos y se dispersan, ¿no?, a través de todo el mundo, especialmente de toda aquella zona, ¿no? ¿Qué pasa con la genealogía creyente? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Bueno, Adán es el primero en ser llamado de esta manera, Abel sería el segundo, pero es asesinado. Y después Adán y Eva siguieron teniendo hijos, pero ninguno de ellos que iban haciendo tenía las características de Abel. Hasta que, y es la segunda vez que habla Eva, porque la primera habló con quién, con Satanás, ¿no? Y metió la pata. Acá no. Acá dice Eva en Génesis capítulo 4, verso 25, que el hijo que había nacido, al cual le puso por nombre Set, era realmente el que habría de ocupar el lugar de Abel. O sea, genealogía creyente, Adán, Abel, que no tuvo descendencia, Set, y después de Set, dice la escritura, ¿no?, salteando algunos, vino Enoc, que fue el que caminó con Dios, vino Matusalén, que vivió 979 años, fue el que más vivió, y vino Noé y el diluvio. Ahora bien, es obvio pensar que Set trató de que todo su linaje, por lo menos toda su gran familia que tenía, tratara de seguir sus pasos, porque sus pasos eran los de Adán. Solamente le siguió una línea fiel, Enoc y su familia, una línea fiel, Matusalén y su familia, una línea fiel, Noé y su familia, porque fueron los únicos que entraron al arca. Ahora, Set hizo todo lo posible, pero bien dice acá este famoso capítulo 6, ¿no? El corazón del hombre iba de continuamente al mal. Entonces los hijos de Set, la familia de Set, los descendientes de Set, en lugar de obedecer al patriarca Set y seguir sus indicaciones, ¿qué hicieron? Se juntaron con las hijas o los hijos de los hombres. ¿Y qué pasó?
¿Pudieron traer algún incrédulo a la línea creyente? No, como siempre. El incrédulo arrastra al creyente. Eso es histórico. Eso sucede entonces desde antes del diluvio y sigue sucediendo. Por eso es que el pueblo de Israel, viendo el paganismo que lo rodeaba, impusieron una ley, que el judío se tenía que casar con una judía y una judía con un judío. Y creo que hasta el día de hoy, si no sucede eso, creo que hacen algo como en la Iglesia Católica, ¿no? Lo descomulgan, deja de ser alguien, no deja de ser judío o judía, pero ya no forma más parte porque es como que haya renunciado, ¿no?, al Dios de Abraham, vamos a decir, que es el padre de todos los judíos. Así que en realidad, entonces, los hijos de Dios que se descarriaron y se juntaron con las hijas de los hombres, ¿quiénes fueron? Los descendientes de Seth. No estamos hablando de demonios en ningún sentido. Luego del diluvio viene Sem, ¿no? Que es la línea creyente, y de él también llega una pequeña minoría. ¿Hasta dónde? Hasta Abraham. Y Abraham sí pasa a ser el padre de la nación judía. Ahí sí se puede establecer ya una nación. No es que los patriarcas anteriores no quisieron, no pudieron. No pudieron porque el corazón del hombre era increíblemente inclinándose al mal todo el tiempo. Es por eso entonces que Dios tiene que hacer este tipo de juicios, porque si no, ¿qué pasa? Es una red tan grande que envuelve o envolvería a todo el mundo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, cuando Él había de venir, será como los días de Noé, será como antes del diluvio, y explica cómo y por qué. Bien, ¿qué dice el contexto de Génesis 2? El contexto directo. ¿Cuál es el contexto directo de un texto? Una de las primeras reglas para poder aprender a interpretar es que un texto sin su contexto, y usted ya sabe cómo termina, es un pretexto. Perfecto, correcto. Si tienen la Biblia, y si no, búsquenlo después, capítulo 6 de Génesis, en el versículo 1 habla de que los hombres se estaban multiplicando. En el versículo 2 habla de que las hijas de los hombres eran hermosas. En el capítulo 3 habla de que dijo Dios, no contenderá mi espíritu para siempre con quién, con el hombre. En el versículo 4 dice de que también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, ¿qué pasó? Ahí es cuando explica había gigantes en la tierra. En el versículo 5 dice, Jehová vio la malicia de todos los hombres. En el versículo 6 dice, arrepintióse o le pesó a Jehová, como bien me dijeron, que así decía en el original, haber hecho al hombre. En el versículo 7 dice, dijo Dios, raeré los hombres. Y en el versículo 8, empero Noé fue el único hombre. ¿De qué habla todos estos versículos? Del hombre, de la humanidad. Acá no está hablando de los demonios en ningún sentido. Los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los creyentes, descendientes de Seth, que se desviaron. Y los hijos e hijas incrédulas, ¿quiénes son? Los descendientes de Caín, que desde Caín se habían desviado. Obviamente, si uno lee en una Biblia modernista, por ejemplo, van a leer otra cosa. Mi hermano, que estuvo varios meses en Estados Unidos, un largo tiempo, me decía hace un mes más o menos, cuando tratamos este tema, de que en Estados Unidos prácticamente todos usan la Biblia, menos mal los líderes religiosos no, hasta ahora, todavía no lo sabemos. Pero después los feligreses, vamos a decir, usan la Biblia, que yo voy a leer ahora. Fíjense lo que dice el versículo 4 del capítulo 6.
al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos. Está dando por sentado que los hijos de Dios eran los demonios. ¿Sí o no? O se puede interpretar otra cosa. Dígame usted. Repito, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra, como si los gigantes fueron el resultado de la unión de los demonios con la humanidad. De ninguna manera. En mi texto y en mi Biblia dice, ya había gigantes en la tierra. Y en la Biblia, ¿sabe qué van a encontrar? Que hasta Josué se sigue diciendo que había gigantes en la tierra. Josué encontró hasta inclusive tribus de gigantes, 1400 años antes de Cristo. Y en el 1000 antes de Jesucristo, David, ¿cómo se hace de renombre? ¿Matando a quién? Al gigante filisteo. Por favor, los gigantes no tienen nada que ver tampoco con los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Mucho menos tienen que ver con qué, con los demonios. Seguimos. El contexto indirecto que muchos teólogos tratan de utilizar para tratar de comprobar, claro, de algún lado tienen que conseguir un contexto. Porque este versículo 2 no está diciendo nada si no tengo un contexto. Pues no lo hay. El contexto directo habla de la humanidad. El indirecto, el cual, por ejemplo, se cita al libro de Job, pero ya hemos refutado eso. Se refiere, sí, a los ángeles, pero a los ángeles antes de caer. En Job 38:7. ¿Cómo nos va a llamar Dios a todos sus ángeles hijos de Dios si eran los únicos seres que existían todavía y ninguno había pecado? Si no hubiera hecho la diferencia, no. Dice todos los hijos de Dios. Ya lo vimos eso, ¿no? Se lo estoy recordando. En 2 Pedro 2:4 dice, fíjese, que se utiliza como supuesto contexto indirecto. 2 Pedro 2:4. Dios no perdonó, los infiernizó. Y el contexto inmediato dice, no perdonó a los antidiluvianos, no perdonó a Sodoma y Gomorra. El contexto, ¿cuál es? Dios no perdonó. No Dios les permitió a los demonios tener hijos con las humanas. ¿Se dan cuenta que dice todo lo contrario? Vamos al otro contexto que se pretende utilizar, Judas 6. ¿Saben qué dice? Y después léanlo, por eso estoy citando los textos. Los castigó con oscuridad y prisión. Nuevamente, el verso que sigue vuelve a citar a Sodoma y Gomorra. Los castigó. Es un castigo entonces, no una licencia para tener, para que los ángeles convertidos en demonios tengan hijos. De ninguna manera. Vamos rápido. La refutación bíblica, ¿qué dice? Mateo capítulo 22, 29 y 30. En el 29 les dice el Señor Jesucristo a aquellos que estaban conversando sobre estas cosas, si después de la resurrección iba a haber reproducción, ¿no? Iba a haber casamiento, iba a haber sexo. ¿Qué le dice el Señor? Primero de todo, erráis ignorando las Escrituras. ¿Cuándo se erra entonces? Cuando se ignora las Escrituras. Más claro, imposible. Échele agua. No hay algo más claro que esto. Y luego, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Los hombres, luego de la resurrección, no tomarán mujeres, ni las mujeres tomarán hombres. ¿Por qué? Porque se acabó la reproducción, se acabó el sexo. No será necesario. Entonces, si no es necesaria la reproducción, no es necesario el sexo, el cual fue creado
para la reproducción. ¿Nos damos cuenta? Por eso dice ahí, Mateo 22, 29 y 30, dice ahí, serán como los ángeles, sin sexo y sin reproducción. ¿Por qué Dios crea a todos los ángeles al mismo tiempo? A ver, ¿por qué todos los millones que puede haber, que no sé cuántos son, los crea todos al mismo tiempo? Porque los crió, los crió y los creó, sin sexo. ¿Por qué? Porque no iba a hacer falta que se reproduzcan. Los creó todos de golpe. En cambio, con la humanidad que hizo, creó un hombre y una mujer. Y establece entonces la ley de la reproducción a través del sexo. No es esto, perdónenme que mire la hora, ¿no? ¿No es esto muy, muy claro? Desde ya que sí. Por eso es que tenemos que tener bien en claros estos puntos. La semana que viene ya íbamos a hablar de los híbridos, ¿no? Los híbridos son todos estériles. O sea, si pudiera haber una combinación entre ellos, son estériles. Del caballo y del burro, ¿qué nace? Una mula. Pero la mula es estéril. Entonces, hay algunas cruzas que se pueden hacer, ¿no? En los cocodrilos, en los leopardos, en los perros, pero son estériles. Por ejemplo, un lobo con un zorro, no va. Un leopardo con un león, no va. El caballo ya lo cité. El caso del cocodrilo es muy interesante. Cocodrilo del mar mezcla con el cocodrilo del río, resulta que nace un monstruo. No va. Y cuando quisieron utilizar las abejas africanas para producir más miel, ¿no? Cruzándolas con las abejas comunes, ¿qué pasó? Dejaron de producir miel y se transformaron en asesinas. No va. Por eso es que Génesis 7:14, Noé subió una pareja, dice bien clarito, de cada especie. Y no hablemos más de este tema porque creo que no hace falta. El lunes que viene va a ser de evangelización. Ese es el propósito. El carácter del pasaje es en Génesis 28, 10 a 22. Como es un pasaje de 12 versículos, entonces vamos a analizarlo todo. Pero el propósito es de evangelización. Le dejo dos preguntas, tarea para la casa. ¿Qué parte de Génesis 28, 10 a 22, qué parte es literal y qué parte es alegórica? Primera pregunta. Y segunda pregunta, la parte que no se interpretará o no se predicará, no va a ser por falta de tiempo, ¿por qué no se va a hacer? Luego lo podemos charlar, como estamos haciendo con algunos, por videollamada. Creo que a todos los que yo les retransmito, obviamente saben mi número, pero si aquellos que están retransmitiendo lo retransmitido no conocen mi número, por favor pídanselo a quien que, les está enviando este mensaje y podemos charlar de esto y de otras cosas, de cualquier tema que usted piense, pero especialmente es muy importante aprender a interpretar la Biblia. Por eso ahora se llama hermenéutica, mensajes breves, Marcos R. Andino, siempre en YouTube. Pero no vamos a dejar de evangelizar. Génesis 28, 10 a 22 para el lunes que viene. Que el Señor nos bendiga a todos.